Bueno, buenos días a todos. Quiero dar las gracias también por la invitación y la posibilidad de presentar aquí mis ideas. Quiero decir que yo no voy a hablar de ningún tipo de proyecto. Yo lo que voy a hablar es de la necesidad del polo de innovación digital, y que estoy hablando a nivel personal, puesto que estoy en un proyecto. La UNA tiene muchos proyectos, la Universidad Pública, etcétera, pero yo voy a dar aquí mi visión dentro de como una persona que se dedica exclusivamente al tema del tratamiento de datos, que es el elemento de la inteligencia artificial y la necesidad de llevarlos y manipularlos y preprocesarlos bien. Sí que voy a decir algo sobre los fondos europeos, en el plan de recuperación, transformación, etcétera, que se está trabajando ahora, digamos, hay una serie de dinero, y en la componente número 12 se habla expresamente sobre la política industrial de España 2030. En esta, que bueno, van a ser dineros que se van a obtener ya Next Generation, etcétera. Pero aquí sí que hay una aportación de dinero ya para España o sea, de 400 millones de euros exclusivamente para crear espacios de datos, que es lo más importante, y por eso la necesidad del polo, que digo yo. ¿Qué son estos espacios de datos? Bueno, pues son, digamos, sitios donde mantener datos, pero mucho cuidado, que aquí podemos, digamos, resbalar bastante. A ver, cuando hablamos de ese dinero, llegamos ya tarde. 400 millones para toda España y llegamos tarde, porque ya en Europa está Gaia X, que son esos espacios de estados, una colaboración que se hizo ya el año pasado entre Francia y Alemania, para tener datos que puedan ser utilizados por todos los agentes sociales. Entonces, la necesidad del polo viene en este sentido, que hay que ser totalmente transversal. Entonces, no podemos hablar de aplicar técnicas de inteligencia artificial ni en agricultura, ni en comida, ni en coches, etcétera, sin tener en cuenta qué vamos a hacer previamente con esos datos. El elemento de la inteligencia artificial son los datos, y son aquella información que permite a la inteligencia artificial tomar decisiones. Un manejo equivocado de los datos lleva consigo a sistemas totalmente nefastos. Entonces, Navarra necesita tener un polo donde tenga una sección dedicada a los datos que sea transversal para ayudar a toda la industria, a toda la salud, no solamente industria, salud, etcétera. Debido a que dentro de esos 400 millones que se van a repartir entre las distintas comunidades de España, claro, la originalidad será necesaria, pero hay sectores como, por ejemplo, industria, creo que entra una serie, pero hay uno que sale de ese rango, que es el de turismo, fundamental, porque va a ir por otros caminos. Entonces, Navarra tendrá que ser original para conseguir una cantidad de dinero de esos 400 millones de euros que estamos hablando, exclusivamente para generar un espacio, lo que yo llamaría base, pero es un espacio de datos, de la misma forma que lo ha hecho Alemania hace un año y Francia hace un año. Con ese espacio de datos tenemos muchos problemas, y voy a empezar diciendo los más importantes. A ver, cuando hablamos de datos, ¿quién es el dueño del dato? ¿La entidad, la persona, la industria que los produce? ¿La máquina que los guarda? ¿El Estado? Yo estoy volviendo a una política del siglo XIX. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿El que la trabaja, el que no la trabaja? Y el futuro económico va por los datos. No habrá transformación del coche si no tenemos una buena adaptación de los datos y un preprocesamiento para la industria 4.0 a todos los niveles. Entonces, ese es un problema importante. ¿Cuál es la sugerencia y la solicitud que yo hago? La solicitud que yo hago es algo que ya se está planteando en ciertos sectores europeos. Hacer el equivalente a lo que sería una agencia navarra del dato, donde se articule las cuestiones éticas, seguridad de datos, empresas que necesitan un tipo de datos u otro, y que tiene que estar vinculada totalmente con este polo de transformación o de innovación digital, porque una cosa es hacer la transformación digital, que todo el mundo tenga sus datos, etcétera, digitalizados. Otra cosa es qué datos y cómo se deben coger, porque se pierde cantidad de información. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto para el tema de la COVID bastante interesante, donde tenemos datos de 50.000 pacientes, cogidos como los médicos creen que hay que coger los datos, que es como les sirven a ellos, pero cuando vamos nosotros salvamos exclusivamente 4.000 pacientes, porque hay que hacer un preprocesamiento de datos correcto.
¿Qué voy a decir de industria? De industria, si no se hace en Industria 4.0 una selección absoluta de las variables, cuándo puede tomar una toma de decisión o no, si no se hace correctamente, todo eso se va a pasar. Entonces, estamos en una buena situación. Aquí tenemos una titulación de ciencia de datos. Quiero dejar bien claro que es ciencia de datos exclusivamente, luego está también informática, porque en otras universidades de España se ha puesto ciencia de datos e inteligencia artificial. Cuidado. Los datos se pueden utilizar para cosas que no sean la inteligencia artificial, la toma de decisiones, ahí está toda la estadística. Entonces yo creo que los datos son el alimento de la inteligencia artificial, sin ellos no funcionaremos, pero también son válidos para otras cosas. Tenemos una buena formación, gente joven que le gusta mucho todas estas técnicas, tanto de informática como de ciencia de datos. Tenemos que regular perfectamente y no podemos perder, de verdad, la oportunidad de hacer esa agencia dentro del polo. Y el polo, desde mi punto de vista, debe ser, en el tema de inteligencia artificial, sobre todo, y datos transversal, de ayuda para toda Navarra. Es que no hay industria 4.0, lo siento, sin datos. O sea, y entonces el reto fundamental para mí es el que tenemos. Polo totalmente necesario. En este caso, digitalizar, evidentemente. Digitalizar no es poner un solo ordenador o un ordenador en un sitio, y si no pongo como ejemplo el turismo, que lo han sacado fuera, porque el turismo, aquí hay un futuro increíble si nos espabilamos bien en el turismo, pero en mi caso hemos coincidido en 100.000 proyectos y tal. Entonces, la necesidad de una agencia navarra del dato asociada a un polo de innovación digital es prioritaria si no queremos perder el tren de aplicarnos en Industria 4.0 o en cualquier herramienta.